Buenas tardes, soy Andrea Chávez y voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Ella, la historia olvidada del siglo XX, que trata acerca de la subdivisión femenina de la generación del 27 denominada la Sin Sombrero. En primer lugar, los motivos que me han llevado a elegir este tema han sido, por un lado, el interés que origina en mí esta generación, especialmente las componentes femeninas de las que apenas hay información, y en segundo lugar, el sentimiento de cariño y admiración que me produjeron nada más que escuchar hablar sobre ellas en las clases de cuarto de ESO de literatura, y que ha hecho que valga la pena todo el esfuerzo dedicado en su investigación. En segundo lugar, la metodología utilizada ha sido la recopilación y comparación de información extraída de diversas fuentes, ya sean documentales, libros o artículos periodísticos. Además, de tener la maravillosa oportunidad de realizar una visita a la residencia de estudiantes, donde pude consultar la documentación que allí se encontraba y observar la belleza de los lugares más importantes del siglo XX en España. En tercer lugar, los objetivos establecidos para este proyecto han sido 4. El entendimiento de la situación político-educativa del siglo XX en España, la documentación acerca de las principales instituciones y puntos de encuentro de los componentes de esta generación. En tercer lugar, la observación del reconocimiento que ha sido otorgado y que se está otorgando a la Sin Sombrero en comparación con el papel dado en la historia de la literatura a los hombres del 27. De esta manera llegamos a la hipótesis planteada. ¿Merece la Sin Sombrero un reconocimiento equitativo a los hombres de su misma generación? A la que daré respuesta en la parte final de mi presentación. Me ha parecido pertinente, para entender a estas figuras sobre las que he investigado, partir del contexto histórico en el que vivieron. Desde el punto de vista educativo, el siglo XX en España transcurre con grandes cambios y conflictos. Hay 4 grandes acontecimientos en este siglo. La dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Desde el punto de vista educativo debemos centrarnos en la República, ya que es el periodo de tiempo en el que se manifiestan los grandes avances. El principal objetivo de la República va a ser la eliminación o la reducción del nivel de analfabetismo, que era uno de los más grandes en Europa, mediante la educación laica, gratuita y obligatoria de la primaria. Debemos destacar la Real Orden del 8 de marzo de 1910, a través de la cual la mujer tiene acceso a la educación superior en la universidad, en lo público, con el permiso del Consejo de Ministros. Durante la Guerra Civil, la educación se ha utilizado como un arma propagandística por ambos bandos por igual. El bando republicano lo utilizará como un método de adoctrinamiento en una posición antifascista, y el bando nacional configura la educación que más tarde implantará el nuevo Estado, que se basa en el patriotismo, la religión y el aprendizaje memorístico. Además, se eliminan todos los derechos que habían conseguido las mujeres y se les obliga a ocupar de nuevo una posición servil y sumisa, apoyándose en instituciones como la sección femenina y la Iglesia. Un ejemplo de esto es un panfleto de la sección femenina donde se explica a la mujer que su única función en la patria es el hogar. Profundizando en la idea ya explicada, esta serie de reformas y avances que benefician a la mujer va a ayudar a la creación de la mujer moderna a principios del siglo XX. Esta es independiente y participa en actividades consideradas de hombres, como por ejemplo es la política y la filosofía. Además, se benefician de avances jurídicos como la igualdad ante el matrimonio y ante el divorcio. El comienzo de la igualdad civil educativa comienza con la Ley Moyano en 1854, que junto a la Real Orden son las grandes reformas que abren el camino de la mujer hacia una educación superior. Se crea la educación mixta bajo una serie de normas que debían seguir las mujeres, como por ejemplo ir acompañadas por un profesor o sentarse en primera fila para así evitar un supuesto pecado masculino. La educación femenina se apoya en 2 instituciones: la Residencia de Señoritas, constituida en 1915, y crea un centro educativo y cultural donde se realizaban múltiples conferencias, tertulias y exposiciones compuestas por las liberales y las maridas. Y por otro lado, el Liceo Femenino, que estuvo vigente desde 1926 a 1939 y que era una especie de asociación femenina que defendía los intereses y derechos de esta. Ambas instituciones fueron dirigidas por María de Maeztu, destruidas por la Guerra Civil y sustituidas por la sección femenina y el Club Medina. Después de haber contextualizado a los artistas de los que ha ido mi trabajo, tengo que centrarme en el papel de la generación del 27. Esta generación es una de las que más ha impactado dentro de la literatura castellana y estuvo compuesta por una nómina de grandes artistas muy polifacéticos. Hay 2 grandes conflictos alrededor de esta generación. El primero de ellos abarca el que toca el tema de la nómina de artistas, ya que en un principio
se ha limitado a solo los componentes masculinos a raíz de la obra de Pedro Salinas, luego 10 poetas. Pero con este proyecto de investigación quiero reivindicar el papel de ellas y cómo también participaron en esta generación y formaron parte de ella, obviamente. El segundo conflicto trata o está relacionado con el matiz generacional o grupal de este conjunto de artistas. De todas formas, uno de los rasgos más importantes de esta generación es la amistad que los unía, que se forma a través de las reuniones en los cafés literarios. Los que se hacían normalmente en estas reuniones era hablar sobre distintos temas actuales o dar opinión sobre las obras que iban publicando sus amigos. Eran acontecimientos que se alargaban hasta la noche y eran lo más importante dentro de la vida intelectual. Fueron muchos, pero voy a destacar únicamente los lugares donde se reunían en esta presentación. En primer lugar, el Café Lyon, donde se reunían las tertulias de Cruz y Raya, dirigidas por José Bergamín, quien también era director de esta revista, con el mismo nombre. Como curiosidad, en este café se va a fundar también uno de los primeros círculos falangistas, llamado Ballena Alegre. El otro lugar era la Casa de las Flores de Neruda, que era llamado de esta forma por todos los geranios que decoraban las paredes del lugar. Aparte de ser la Casa Neruda, fue el escenario de las grandes fiestas de los del 27. Fue destruida por la Guerra Civil, pero el poeta va a dedicar después unos versos a este lugar, del que voy a leer un fragmento. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa, con balcones en donde la luz de junio daba flores en tu boca? Otro algo muy importante de esta generación era su compromiso político y social. Por ello, un ejemplo de su participación en las misiones pedagógicas. Un proyecto ideado por el Servicio de Cultura Popular y dirigido por Bartolomé Costillo, que tenía como objetivo reducir el nivel de analfabetismo que se registraba en España. Se consolida a través del decreto del 29 de mayo, el cual se establece el objetivo de acercar la cultura a las zonas rurales, ya que apenas llegó a la educación primaria a estas, y era una manera de igualar en condiciones a la población. Algunas de las actividades realizadas fueron la instrucción de los propios docentes rurales en nuevas técnicas pedagógicas o la enseñanza de lo que era la política de la democracia a la población rural. Después de haber introducido el contexto histórico y haber introducido a la generación, debemos centrarnos en ella, las Insomero, que reciben este nombre a raíz del arte realizado en la Puerta del Sol por Maruja Mayo y Margarita Manso, acompañadas de Salvador Dalí y Federico García Lorca, en la que se utilizaron el sombrero para reivindicar el libre pensamiento femenino y cómo repulsa a las normas sociales que deben seguir las mujeres. Aunque no he podido dedicar en el proyecto una parte a cada una de ellas por los límites de extensión y centrarme en el papel de 3 de ellas por su papel en la política, en el caso de María Teresa León, en el papel del arte, en el caso de Maruja Mayo, y el papel de la filosofía, en el caso de María Zambrano, quiero nombrar el nombre de cada una de ellas. En primer lugar, Margarita Manso, Maruja Mayo, Concha Méndez, Rosa Chacel, Ernestina Champurtín, Josefina de la Torre, María Zambrano, María Teresa León y María Gil Roset. María Teresa León es la componente más olvidada de la generación, a pesar de participar en múltiples actividades por la defensa de los derechos de los ciudadanos y la libertad. Era una férrea defensora de la República del Comunismo ante el fascismo y, de hecho, es considerada la ideal de mujer revolucionaria tras su participación en el Congreso de Escritores Soviéticos y conocer a Stalin en 1937. Junto a su marido encuentro que la dejará un sabor muy amargo, como demuestra en Memorias de la Melancolía, diciendo así: sabía bien quiénes éramos. Le habían dicho que Rafael era un poeta español querido por su pueblo, algo así como un Mayakovsky, yo, una mujer. Participó en el Socorro Rojo y llega a su punto cúspide de su espíritu político durante la Guerra Civil, que será nombrada secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, de la que también es fundadora, y directora del Comité de Agitación y Propaganda de la Alianza. También va a impulsar 2 grandes proyectos, uno para salvaguardar las obras más importantes de España, de los guardias alemanes pertenecientes al Escorial, al Prado y al Museo de Illescas, y por otro lado las guerrillas del teatro, que era el proyecto por excelencia de la vida de María Teresa León, en la cual acerca las obras teatrales a las trincheras para así animar el ánimo de los soldados y también hacer una fuerte defensa al arte, porque además estas representaciones tenían un carácter político, ya que estaba basado en el teatro soviético. Maruja Mayo es la personalidad y la vitalidad de la generación, destaca por la innovación y su extravagancia que la convierte en una de las pintoras más importantes del momento.
Es de las pocas que consiguen entrar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, conociendo así a Salvador Dalí, quien la introduce en el mundo de la residencia de estudiantes, conociendo a su otro gran amigo, Federico García Lorca. Va a ser una personalidad que va a participar en todas las verbenas, tertulias que se dieran. Ejemplos de ellos, el cuadro de Dalí, titulado Sueños noctámbulos, en el que aparece representada junto a Luis Buñuel. Sus obras tendrán tanta importancia que llegarán a oídos de Ortega y Gasset, quien realiza con ellas una exposición en una de las salas de la revista Occidente. También estudia escenografía en París, ciudad en la que también realiza exposiciones en la Galería de Pierrot, que era muy célebre para ese momento, ganándose el respeto del mundo surrealista francés con autores como Goya, Breton y Picasso. Por último, María Zambrano es, en cambio, la figura femenina más reconocida de esta generación, con premios como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. Como estudiante tuvo de profesora a personajes como Ortega y Gasset y Bartolomé Cosío, y en su vida como intelectual participó en conferencias tertulias en periódicos como El Liberal o El de España, y como actividad más importante de su vida fue la firma de manifiestos, hecho que la va a poner en fuerte peligro al comienzo de la Guerra Civil, ya que firmó un manifiesto del Frente de España que compartía siglas con el fascio español de José Antonio Primo de Rivera, y entonces la van a tomar como falangista al principio de la guerra. Existen 4 teorías que tratan de explicar el olvido de estas figuras. La primera señala a aquellas que mantuvieron cualquier tipo de relación con hombres de esta misma generación, como es el caso de Concha Méndez y Manuel Aguirre, o de Rafael Alberti con María Teresa León, dando a entender que su obra fue opapada por la de ellos por mantener una relación estrecha entre ambos. La segunda señala a todas aquellas que se quedaron en España tras la Guerra Civil, ya que como perdieron todo por lo que habían luchado, dejaron de tener relevancia, como es el caso de Josefina de la Torre y Margarita Manso. En tercer lugar, era muy difícil encontrar sus obras durante la dictadura y poder leerlas, entonces eso también ayuda a su olvido. Y por último, en la falta de interés que había en reivindicar el papel de estas figuras por las siguientes generaciones de mujeres, ya que apenas conocían de su existencia. Y si no lo hacían las propias mujeres, ¿cómo iba a hacer la sociedad misógina de entonces? Por último, de esta forma llegamos a las conclusiones. En lo referente al ambiente político-social, España va a atravesar una situación muy convulsa, ya que en una primera mitad de siglo se van a dar 2 dictaduras, una guerra civil y una república. Entonces eso muestra cómo la opinión pública estaba sumamente dividida. Llegan a los extremismos y todavía estallando la guerra civil. Desde el punto de vista educativo se notan grandes avances apoyados en grandes proyectos como las misiones pedagógicas, que también beneficia a la mujer, ya que van a acceder a una educación superior y van a tener más independencia, creándose la mujer moderna. Esta ansia por cultura y arte va a hacer que se creen instituciones como la Residencia de Señoritas y la Residencia de Estudiantes, que convierten a España, a Madrid, en uno de los ejes culturales más importantes de España y también a nivel europeo. También una característica muy importante es la unión que había tan firme de la generación que no se va a dar en siguientes grupos artísticos de este país. En parte influenciada que no había, por ejemplo, los cafés literarios desaparecieron por completo, los pocos que quedaron, pues no tenían el mismo espíritu que a principios de siglo. Por último, el reconocimiento. Después de haber investigado todo acerca de su obra y comparado con las demás, tanto masculinos como femeninos, he llegado a la conclusión de que el reconocimiento que ha recibido no es suficiente al que debería ser, ya que a pesar de haber realizado una obra artística muy similar a la de ellos, y haber participado en las mismas actividades, no ha sido la misma la acogida de personajes como Rafael Alberti o Federico García Lorca a personajes como María Teresa León o Maruja Mayo. Con eso no quiero decir que ellos no merecían ese reconocimiento, porque es lo que trato de transmitir con este proyecto, ya que este reconocimiento era equivalente a su genialidad, que era mucha, pero ellas también y ya no por eso. Y no se la reconoció simplemente por nacer en un cuerpo de mujer. De esta manera llegamos a la hipótesis planteada. ¿Merece la ascensión un reconocimiento equitativo a los hombres de su misma generación? A lo que yo respondo, un enorme y absoluto sí. No solo merecen un enorme reconocimiento, sino una enorme disculpa por este país, ya que las ha borrado de la historia sin importar todo lo que hicieron por el arte, la literatura, la política y la sociedad, especialmente por las mujeres. No. Especialmente por las mujeres, ya que eliminarlas de la historia es como quitar todas las aportaciones que han hecho por la sociedad. Y artísticamente, una historia sin las sin sombreros como el naranja sin el rojo está incompleto, no es lo mismo
y no creo que sea correcto enseñarlo de esta forma porque no es verdaderamente este país. Desde mi punto de vista debemos mejorar. Tenemos que mejorar mucho, Andrea. Sí. Desde mi punto de vista debemos mejorar todo porque estamos en pleno siglo XXI y la situación sigue siendo siendo muy parecida. No voy a decir igual porque sería mentir, ya que ha habido un ligero cambio, pero seguimos en tenerlas en los libros de texto. De esta forma, si las tuviéramos en los libros de texto, eliminaríamos este desconocimiento de las generaciones más jóvenes, que al final como somos el futuro de este país. Y debemos conocerlas para ser mejores personas, ser mejores españoles, ¿no? Conocer la historia verdadera de este país, no solo la visión masculina de esto. Para finalizar, me gustaría terminar esta exposición leyendo los versos de Bertina de Champurki al final de la tarde. Al final de la tarde, dime tú qué nos queda. Tu mal recuerdo y la sonrisa nueva de algo que no fue y el seno sin tregua. Al final de la tarde, la rosa sigue en lentas, abriéndose y cerrándose sin caer aún en tierra. Al final de la tarde, no vale lo que queda, sino el impulso mágico y la verdad completa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que nos ha ayudado también a nuestro corazón. Y no sé, ¿queréis comentarle algo? Bueno, primero, enhorabuena, porque yo creo que no se puede sintetizar mejor en 15 minutos pues lo que fue la generación del 27, esta mitad de la generación del 27 desconocida, el contexto y las aportaciones. Así que mi felicitación porque lo has hecho muy bien. Gracias. Y luego sí que me gustaría preguntarte si has tenido oportunidad de conocer o de saber. Ha dejado muy claramente cuáles son las razones por las cuales pues, desconocemos la aportación de estas mujeres tan importantes en una generación clave que fue la de la generación del 27. Evidentemente, pues tú lo has dicho muy bien al final, ¿no? Nacieron en un cuerpo de mujer y eso pues se contribuyó a que fueran olvidadas. Pero me gustaría saber si la parte masculina de la generación del 27, o sea, los poetas, qué relación tuvieron con ellas, si realmente las consideraron parte de su grupo, las integraron, o bueno, pues al final formaban parte de esa sociedad machista, ¿no? Que si lo sigue siendo todavía, pues en aquella época mucho más. Pues si has tenido oportunidad de investigar o de conocer, ¿no? Sí, al fin y al cabo era una generación muy unida, pero sí había ciertos grupos y no todo el mundo se llevaba bien. Es igual que una clase, no todo el mundo se lleva bien y eso se acepta. Es verdad que había componentes que sí estaban muy unidos, es el caso de Federica García Lorca con Maruja Mayo y también Pablo Neruda era muy unido sobre todo a las mujeres. Había otros que sí es verdad que las miraban por encima del hombro, por ejemplo en el caso del cineasta Luis Buñuel, aunque he mencionado que aparecen representados en el mismo cuadro. Por ejemplo, he leído en un libro que Maruja se metía mucho, le insultaba porque le decía que tenía ojos de rana y que siempre le miraba... Que los tenía. Sí, pero que siempre le miraba así, como los tenía muy altos y la miraba por encima. Y es verdad que había algunos que no aceptaban el hecho de que fuera mujer y participar en esas actividades. Hay otros, por ejemplo, que no querían participar en las conferencias que se daban en la residencia de señoritas porque decían que le iban a dar clases o charlas a esas locas. Ajá. O sea que claramente no había esa unidad entre todos. Ajá. Simplemente algunos sí consiguen acercarse. Pero vamos, que yo creo que es el comienzo de lo que ahora podemos ver por la calle, que no nos mira nadie por encima de otro, o en teoría tendría que ser así. Claro. Y por otra parte, o sea, yo creo que ha dejado también muy claramente
has dejado en evidencia lo que fue la aportación cultural y la recreación cultural de la España de aquellos años, ¿no? Lo cual nos lleva a muchos a lamentar o a, de alguna manera, pensar, ¿no?, qué hubiera podido ser de España, ¿no?, con esas genialidades que teníamos aquí de no haber venido la guerra civil y la posterior dictadura. Así que enhorabuena por el trabajo que has hecho, de verdad. Bueno, felicidades, Andrea. ¿Sabes? Algo se está haciendo muy bien en las musas y una alumna se emociona tanto ¿vale? Y tú lo has hecho muy bien. Cuando llegas a emocionarte es que te encanta el trabajo más allá de la calificación y todo eso. Así que por esa parte, felicidades. Me ha gustado que has hablado de la importancia de la educación, ¿no? Ahora te pregunto un poco por ahí. Y luego, bueno, pues reflexionando un poco, antes que estábamos en arte, ahora con literatura ocurre lo mismo en ambos ámbitos, ¿no? Todo el mundo conoce a Pollock, pero casi nadie conoce a Clarkson. Pues aquí en la generación de las sin sombreros, perdón, ocurre exactamente igual. ¿Por qué crees que es tan importante la educación? ¿Sigue siendo importante como motor de cambio? Yo creo que sí. En ese momento, las mujeres habían sido educadas para estar simplemente en el hogar, tenían que casarse, tener hijos y cocinar para el hombre. Entonces, cuando comienza a producirse este cambio en la República, hay gran parte de la mujer que lo rechaza, porque habían sido educadas de esa forma desde que habían sido niñas. Y creo que es lógico actuar de esta forma si siempre te han dicho que actúes así. Pero a medida que eso fue cambiando, más mujeres fueron participando. O sea, por ejemplo, en el trabajo se muestran cómo va cambiando la cantidad de estudiantes que había en la residencia de señoritas a medida que pasaban los años. Yo creo que la educación, a medida poco, o sea, poco a poco, si tú vas inculcando a la gente una serie de actitudes, una serie de valores, después de una cantidad de años, pues el resultado se verá. Y si tú inculcas que todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede participar en todas las cosas sin importar género, raza, orientación sexual, lo que sea, creo que el resultado después de un tiempo, por ser como serán los cambios al fin y al cabo, será bastante positivo. Por eso creo que el comienzo tiene que estar siempre en la educación. Ojalá tengas razón, porque ahora cuando estás haciendo tu trabajo, pues me recordaba al reciente fallecimiento de Almudena Grandes, ¿no?, que ha recibido un homenaje por parte de la ciudadanía de Madrid. Sin embargo, la política de Madrid, los gobernantes no han acudido a ese homenaje, como, bueno, pues un poco también. Creo que es más fácil ningunear la figura de una mujer que la figura de un hombre. Y bueno, ya que hablas de la importancia de la educación y de necesidad de cambio, pues yo creo que con lo que has hecho tú aquí esta tarde, has aportado tu granito de arena a ese cambio. Así que felicidades. Yo también te quiero dar la enhorabuena. Creo que es un trabajo muy bien estructurado, muy bien hecho. Creo que se le con gusto. Y yo creo que el mensaje queda muy claro, ¿no? Después ya las reflexiones, evidentemente, quedan en cada uno, pero tú los expones delante para que los demás puedan hacer sus propias aportaciones por una parte, sus propias reflexiones por otra, ¿no? Y el análisis que crean oportuno, ¿no? Pero el trabajo tuyo está muy bien hecho. Y por eso te doy la enhorabuena. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no es una pregunta del todo. Yo como profe hoy me voy ahora mismo súper feliz. O sea, que llegue a haber unas profesoras, en este caso, supongo yo, que hayan puesto ese granito o hayan encendido esa llama para que lleguen a que tú hagas este tipo de investigaciones y lo que vayas a hacer en el futuro. La verdad es que uno se va súper orgulloso de poder hacer eso, aunque sea en una pequeña medida, ¿no? Entonces, yo me voy súper feliz, Andrea, ahora mismo. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Solo un matiz. Creo que a Expósito le había encantado escuchar una poesía dentro del trabajo de investigación. Así que felicidades. Has metido la poesía en un trabajo de investigación. Muy gracias por decir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, de verdad, ya te liberamos. Y ahora ya puedes llevar con todo el gusto y todas las ganas que quieras. Enhorabuena. Gracias.